Cuando estábamos escuchando los reportes de nuestros compañeros sobre el caso de Julio César Jr., Julio César Chávez Jr., me preguntaba, y es una pregunta que hoy vamos a compartir con nuestro colega Marcos Vizcarra, periodista de la revista Espejo en Culiacán, me preguntaba, Marcos, bienvenido al programa, ¿cómo se puede en una sociedad donde hay pues una convivencia cotidiana histórica con las familias que se han involucrado en actividades ilícitas, cómo se puede deslindar entre quien solo por convivir con una familia puede ser señalado de nexos o no? Me surge esa duda porque estamos justamente ahorita en un cambio de modelo donde tanto Estados Unidos como en México ya se habla de nexos con el narco, y veníamos de un sexenio que hablaba de abrazos no balazos. ¿Y qué tanto hay de responsabilidad o de presunta responsabilidad en este caso de Julio César Chávez Jr.? Marcos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ivonne. Bueno, la pregunta que haces es muy interesante y lo platico y lo planteo por lo siguiente. Dijiste cómo hacer y hasta dónde llegar cuando hay acusaciones, cuando también al mismo tiempo hay una convivencia cercana, ¿no? Así Eh, es. yo te diría que, vaya, ¿no? Quiero partir de como de varios puntos. Primero, yo te diría que realmente no es tan cercana en general, ¿no? O sea, Ok. sí existe una convivencia de muchas personas en un estado como Sinaloa y otros más si gustas, ¿no? Pero digamos que Sinaloa, por ese estigma que de ahí, pues podríamos pensar que todos convivimos con las personas que se dedican al crimen organizado. La realidad es que no, esa es una realidad, no, porque ellos mismos se encargaron en algún momento histórico, por decirlo así, ellos mismos se encargaron de dividir esta parte y entenderse como personas o personajes que tienen Ajá. una vida de mucho mayor, ¿no? Nivel socioeconómico. Ok, Por ok. ejemplo, ¿no? Sí, sí, Esto, sí. cuando hablamos de los viejos narcos, hablamos, por ejemplo, de un don Lalo Fernández, que era un señor que venía de Badiraguato, que vivía en la colonia Tierra Blanca, una colonia prácticamente a un lado del centro de la ciudad de Culiacán, una colonia histórica, emblemática, justo por el tema criminal, ¿no? Ahí mismo también vivió Caro Quintero, por ejemplo, Ok. o si hablamos, por ejemplo, de la familia Lafarga, de la familia Quintero, a propósito, familiares de Caro Quintero, pues ellos vivían en otros, incluso en poblados, ¿no? Y también a personas como, digo, la familia Lafarga, que vivía en la colonia 10 de Mayo, que es una colonia relativamente, que siempre ha sido, vaya, ¿no? Con problemas económicos, ¿no? Sí. Y entonces hablamos de una convivencia distinta en los años 70, 80, 90 y listo, ¿no? Sí. Cuando empiezan a nacer todos estos hijos de personas y personajes, podemos nombrar y citar a quien quieras, empezamos a ver que ellos ya crecen en un lugar con mayor posibilidad económica debido a todos los negocios que tienen sus padres. Y empezamos a ver, y así sean de 10 o 5 familias, todos tienen un nivel socioeconómico. Y podemos Mm. verlo, por ejemplo, y podríamos de pronto ponernos a pensar y analizar rapidito por ejemplo, una de las hijas de un capo tiene una marca registrada, vive en la ciudad de Guadalajara, Ok. tiene tiene todos sus aparatos y maquinarias con empresas legales, ¿no? Eso es Claro, importante decirlo, con claro, ahí empresas hay un legales. lavado de dinero, pero finalmente no es fácil decir si fue así, ¿no? Porque No, son empresas totalmente. legales que pagan impuestos, supongo. Claro, y si me lo preguntas, pues yo te puedo decir que es lo mismo, porque son legales y porque están registradas ante la Secretaría de Economía, Claro, no hay punto. claro. Y lo mismo cuando volteamos a ver, por ejemplo, a otra familia que su padre habrá crecido al sur de Culiacán, en los pueblos como El Salado y más, que ahora está siendo juzgado en Estados Unidos y tiene más de 16 empresas registradas ante la Secretaría de Economía y que Uf, funcionan y que están ahí, ¿no? Entonces, es obvio que esos muchachos nacieron en una cuna distinta, por decirlo así, a la de sus padres, el claro. producto de su esfuerzo, digámoslo Sí, así, claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, y eso creo que es muy importante porque esos muchachos también han convivido con lujos incluso, ¿no? Habría que recordar aquel mote que se les dio en su momento de los narco juniors, Sí, sí, claro. en porque viven en un estilo de vida distinto, con carros
de lujo, mostrando sus relojes, inclusive si nos vamos y nos remitimos un poco al tema de los corridos, por ejemplo, pues podemos escuchar los corridos viejos y bueno, pues, a ver, escucharemos, por ejemplo, aquella canción que dice, de niño no fui a la escuela porque vendía naranjas, ¿no? Una cosa así, citando la vida de un personaje público. Pero Ok. ahora, cuando nos vamos a los nuevos corridos, a estos, por ejemplo, que cantan Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H, quien quieras, podemos escuchar de pronto que, pues bueno, se levantan, se pegan una línea y se toman el jet, se van a Estados Unidos, hacen el negocio, viven la fiesta y regresan en su mismo jet. O sea, Claro. ya no estamos hablando de una situación de pobreza, ya Sí, estamos ya no. hablando de una situación de privilegio, Y ya no es ¿no? alguien que convive con el barrio o con la colonia, ¿no? Así es, eso mismo. Entonces ya no hablamos de personas que conviven en el barrio, lo dijiste muy bien. Sí. Entonces, y eso es bien importante decirlo, porque este estigma que se ha creado mucho sobre Sinaloa, eh, yo te soy sincero, no los conozco a ellos, ¿no? Sí. No los conozco y prácticamente son de mi edad. Entonces, no convivimos. Y no convivimos porque no somos del mismo círculo. No convivimos porque ellos prefirieron pagar, por ejemplo, ¿qué te gusta? Fiestas con personajes y con personas muy famosas, con mucho dinero y con influencers. Incluso Mm, ellos crearon influencers, claro. ¿no? Y les monetizaron a esos influencers. Entonces, esto es bien importante decirlo, porque son círculos donde no todas las personas podemos entrar. Y por Así lo es. mismo no convivimos. Y entonces, y eso es bien, te digo, bien importante, porque imagínate, voy a poner un ejemplo creo que muy, muy básico. Si nosotros nos vamos a la casa o al registro público, perdón, y al catastro público, y buscamos la casa donde fue detenido la primera vez Ovidio Guzmán y luego liberado. Si buscamos el precio de esa casa en nivel catastral, está un poco más de 30 millones de pesos. Dioses. Marcos Sí, Vizcarra, está muy interesante esto, nada más que nos va a caer la guillotina. ¿Nos puedes esperar y regresamos para continuar? claro, claro que sí, adelante. Bueno, pausa y volvemos con esta historia tan, tan interesante. Fuimos a pausa y Marcos Vizcarra, a quien agradecemos que nos haya esperado, reportero de la revista Espejo de Culiacán, nos estaba contando de cómo esta coexistencia de celebridades, de hijos de celebridades económicas, políticas, del espectáculo y también de actividades ilícitas, pues marcaría la vida de los hijos, pues de los nuevos, de los hijos de los históricos narcos, ¿no? Sí, bueno, no, comentaba justo, ¿no? De que no es lo mismo hablar, ¿no? De los años 70, 80, 90 incluso, a la actualidad. Por ejemplo, yo nací en los 80, ¿no? Y yo crecí prácticamente con ellos. Cuando sus papás estaban haciendo su negocio, mi papá pues estaba trabajando en una tienda departamental como vendedor, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, es eso. Y eso es bien importante mencionarlo y decirlo por lo siguiente también. Cuando hablamos de estas relaciones o posibles relaciones que puedan estar entre personajes como, por ejemplo, Julio César Chávez Jr., con, en este caso, por ejemplo, quien fuera, ¿no? La nuera del Chapo Guzmán esposa o pareja de Edgar Guzmán López, quien fue asesinado en 2008, eh, pues es posible porque vivían en un mismo círculo o tienen un mismo círculo o compartían un mismo círculo. Sin embargo, incluso aquí me atrevo también a citar un par de cosas. Cuando en algún momento se le llegó a entrevistar, por ejemplo, o escuchar hablar a Julio César Chávez Jr. sobre Ovidio Guzmán, siempre habló muy bien de él. Una persona como si lo conociera. Y Sí. quizás nos lanzó una advertencia. Y el segundo punto que creo que es muy importante, los escándalos del hijo de la leyenda, Julio César Chávez Carrasco, han sido, Julio César Chávez Carrasco es el hijo. Julio César Chávez, la leyenda, han estado marcados mucho por temas de escándalo y muchos de esos escándalos han sido por temas relacionados con drogas. Y esto, yo no quiero criminalizar al muchacho, ni mucho menos. Creo que el tema del consumo de la sustancia está criminalizado en México por demás Así y es. no y yo no creo que esa sea la alternativa, Por jamás. supuesto, por supuesto. Pero aquí el asunto es que si por lo mismo de que se ha criminalizado tanto el tema del consumo de sustancias, que buscar o conseguir alguna sustancia hoy por hoy es ilícito.
cualquiera. Así es. Entonces, no voy a entrar en un debate, ni mucho menos, pero sí decirte que si él llegó a comprar y consumir sustancias que lo llevaron a temas de dopaje, por ejemplo, pues tendríamos que ponernos a pensar y preguntarnos, bueno, ¿dónde las consiguió? ¿Quién se las vendió? Ujú. ¿Por qué está tan cerca de eso? Y podemos pensar en un montón de cosas, ¿no? Que ya se han hablado y se han analizado y lo que queramos. Pero el asunto aquí es que él llegó finalmente a un mercado y él, en sus círculos, que también volvemos a este ejemplo, por ejemplo, de aquellos personajes que se dedicaron a ese negocio ilícito, lo mismo pasó con su padre. Su padre venía de abajo, es un personaje de Culiacán porque entrenó en un gimnasio junto a las vías del tren con un gran entrenador y que lo hizo campeón. ¿No? Y vino, eso era un luchador, vaya, este luchador que decidió, un boxeador, mejor dicho, que decidió ir desde abajo y poder mostrarse ante la sociedad, que posteriormente tuvo sus escándalos, ciertamente, pero hizo su trabajo y se hizo rico de Ujú. pelear de manera bien y todo. Y eso entendemos e insisto, no todos aquellos escándalos existen y los conocemos. Luego pone su clínica el papá y más. Pero es un señor que crece y le da una vida mejor a sus hijos. Claro. Y qué bueno, creo que todos aspiramos a ese punto. Pero el asunto aquí es que en algún momento Julio César Chávez, hijo, pues tiene estas relaciones. Ahora bien, y por último, ¿no? Que creo que vale mucho la pena este análisis. Yo creo que si conoces a una persona como sea, de que se dedica a lo que sea, y puedes incluso decir que es tu amigo o tu amiga, yo no creo que se deba criminalizar por eso. Creo Así que eso es es. como demasiado político, Esa es ¿no? mi Y volvemos pregunta. a... Esa es mi pregunta. Claro, Si lo claro. están O sea, eligiendo como un personaje emblemático para mandar un mensaje, ¿no? claro, es que aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, detienes a esta persona, a Julio César Chávez Jr., y la detención o la acusación que hace el gobierno de Estados Unidos es porque tiene una relación, porque conoce a una persona, y lo dijiste muy bien al principio de tu pregunta. Eh, Ahora todos resulta que si conocemos a alguien tenemos que ser llevados a la cárcel. Y si vamos a Estados Unidos y nos cruzamos a Estados Unidos tenemos que ser llevados a la cárcel. Híjole, ¿no? O sea, es como bien Sí. complejo, porque imagínate, quienes hemos investigado y quienes hemos tenido que entrevistar a personajes que en algún momento han estado señalados o cuestionados por el mismo gobierno de Estados Unidos para tratar de hacer contrastes con nuestra información y con la misma información de ellos, porque así lo obliga muchas veces el periodismo, Claro, o siempre, mejor dicho, el tema del contraste, pues imagínate, podríamos ser tú y yo detenidos, ¿no? por Ahí en supuesto. Estados Unidos por querer cruzar e ir a Disneylandia, por poner Así nada más el es. ejemplo. Ahora bien, pero te digo, hay una cosa que me llama poderosamente la atención. No es la primera vez que Julio César iba a Estados Unidos. Y además, o sea, allá pelea, ¿verdad? Allá pelea. Y estaba Y, viviendo allá. y está viendo ya, pero aparte, fíjate, algo bien interesante. Eh, Se le detiene después de una pelea, porque no fue antes de la pelea. Hmm. Estaba entrenando allá. Entonces estaba allá. ¿Por qué no se le detuvo? ¿Por qué no se hizo eso? No quiero entrar en papel de conspiranoico ni mucho menos, pero habría que revisar entonces las relaciones que tiene el dueño o el patrocinador de esa pelea con el presidente Donald Trump. Claro. Te digo, yo no quiero entrar en un tema de polémicas, de discusiones conspiranoicas y más, pero esa es una. La segunda que me llama poderosamente la atención y que creo que es muy rescatable es que ciertamente tiene una orden de aprehensión vigente desde enero de 2023 por un tema de tránsito de explosivos y todo eso. ¿Por qué en México En nunca se le México, ¿no? aplicó En esa ley? México. Claro, sí, en Ajá. México. Sí, Y eso la Fiscalía General de la República lo reconoce y lo tiene. Pero ¿por qué entonces nunca se le detuvo? ¿No? Eso también es cuestionable. así Entonces, es. si en algún momento él tuvo alguna situación con acusación vigente, con orden de aprehensión vigente, o sea, no cualquier cosa, ¿por qué nunca se le detuvo, por ejemplo, cuando pasó por los aeropuertos? Así ¿Por qué es. nunca se le detuvo cuando estuvo vacacionando? Es más, ¿por qué no se le detuvo cuando hizo su reality show? Que podemos verlo en plataforma, Por ¿no? supuesto. O sea, el asunto es que, claro que hay un ambiente político muy curioso con esto. Quizás puedan ser mensajes, quizás no, quizás solamente es pues imagínate, ¿no? Hoy es 4 de julio, Yo creo que entonces, cambió el modelo de la Día coexistencia, Nacionalista. ¿no? Cambió el modelo de Pues la claro, coexistencia, Marcos cambió el modelo de la Vizcarra. consistencia y también cambió mucho el tipo de mensajes políticos. Insisto, y con esto cierro. Hoy es 4 de julio, pues es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Por supuesto. Y Y ahí alguien está el tenía que mensaje. salir victorioso.
Así es, alguien tenía que ser, y creo que de alguna manera lo están, no sabemos, no somos jueces ni ministerios públicos No. para dictaminar, pero sí es obvio que hay un mensaje poderoso y ya en otra ocasión nos contarás cómo está asimilándose en la sociedad sinaloense. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros. Marcos Vizcarra, usted puede leerlo en Revista Espejo de Culiacán. ¿Se fue Marcos? ¿Ya no lo escuché? Hola. Ahí está. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.